¿Qué fue lo que pasó en la independencia dominicana fuera de la botella que te hiciste en el colegio? ¿Y qué podemos aprender de ese proceso histórico para entender mejor la República Dominicana de hoy? Eso y más lo veremos en este episodio de tu podcast educativo Política ¡Pa'l Pueblo! Bienvenidos a Política para el Pueblo, el podcast de la Escuela Política. Hoy tenemos un episodio súper especial. Yo soy Virginia Antares, política, y estoy muy feliz de darles la bienvenida en este episodio a nuestro primer invitado que ya verán, nos va a traer un episodio súper interesante. Pero antes de eso quiero decir que hoy me acompaña solamente la fabulosa Laura Nanita. Hola, yo soy comunicadora, comediante, actriz, improvisadora y todo lo que me pague cuarto. No, mentira, no todo, no todo. Y aquí, bueno, hoy dijimos, Eduardo, quédate en tu casa. Bueno, no fue eso exactamente. Lamentablemente nuestro querido Eduardo no nos pudo acompañar hoy. Y bueno, y qué pena, porque él está muy entusiasmado con este invitado que tenemos, pero... que tú no tienes idea de quién es el invitado, porque no lo viste ni en el título del video ni en la portada. Esto es todo un suspenso que vamos a develar pronto. Sí, y este es un episodio especial también en ocasión de la conmemoración de la independencia dominicana este 27 de febrero. Pero antes de introducir a nuestro fabuloso invitado, recordarte que si nos estás viendo en YouTube, puedes suscribirte a Patreon en el link que ves ahí debajo para ver este episodio completo que va a estar fabuloso y lleno de información súper nutritiva que te va a explotar tu mente. Así que ya sabes, y también si ya eres Patreon, pues fabuloso, gracias. Claro. Recuerda compartir y suscribirte también en YouTube. Puedes seguirnos en Instagram, en TikTok, Política para el Pueblo, en todas las redes, ahí estamos. Ahora sí. No, sí, que quería recordarle a la gente que por menos, o sea, ahora mismo $4 hasta que lleguemos a 50 suscriptores y ya después de ahí, pues bueno, ya veremos qué pasa. Pero ahora mismo por menos de lo que vale un picapollo que te dan los políticos para comprarte el voto, tú puedes empoderarte de información en este podcast. Y es más nutritivo que un picapollo, te lo podemos asegurar. El picapollo a la inversa. Para picapollo a la inversa, puesto claro que al servicio sí. de la buena política. Muy bien. Entonces, ahora sí, vamos con nuestro fabuloso invitado del día de hoy, el queridísimo Pablo Mella. Bienvenido. Bienvenido, tío Pablo. Muchas gracias. Cariñosamente, tío Pablo. Ay, sí. A mí me lo presentaron así, yo no sé. Y a mí me gusta que me digan tío Pablo. Tío Pablo es sacerdote jesuita, es doctor en filosofía, teólogo, escritor, profesor de larga data y es el actual director académico del Instituto Superior Bono y de la editorial Bono. Tío Pablo ha revisado y editado decenas de libros, es autor también, y en 2013 recibió el Premio Nacional de Ensayo por su interesantísimo libro titulado Los espejos de Duarte, donde habla no sobre Duarte, como dice en el libro, sino sobre los espejos de Duarte, lo que sabemos, lo que realmente sabemos de esa figura histórica fundacional para nuestra República Dominicana. Así que, tío Pablo, un gusto tenerte aquí. Súper bienvenido al podcast. Nuestro primer muchas invitado. Nuestro primer invitado. Qué emoción. Pues me siento doblemente halagado, primero, por poder participar de una educación política más reflexiva, menos picapollesca. Y segundo, pues nada, esta distinción de ser el primer invitado a un espacio novedoso en su formato, para poder ir construyendo también una reflexión que nos ayude a saber por qué se hacen ciertas cosas y mejor no hacer otras, ¿no? Totalmente. Y nosotros siempre empezamos los episodios con una frase y un concepto. Entonces, para la frase del día de hoy, nuestro querido Eduardo, que aunque no está aquí, sugirió la siguiente frase del ideario de Duarte y ya tendremos tu reacción a ella. Pero en el ideario de Juan Pablo Duarte hay una frase que dice: la nación está obligada a conservar y proteger, por medio de leyes sabias y justas, la libertad personal, civil e individual, así como la propiedad y demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen.
sin olvidarse para con los extraños a quienes también se les debe justicia de los deberes que impone la filantropía. Frase del ideario de Juan Pablo Duarte, para empezar este episodio sobre la independencia. Entonces, ¿que comento esa frase? Bueno. Ok, vamos a comenzar por aquí. Señores, tengan cuidado con el ideario de Duarte, porque el ideario de Duarte es una colección de frases de Duarte hecha por don Betilio Alfao Durán sin explicar los contextos. Ok. Y entonces no se entiende por qué esa frase y sobre todo lo más importante, que es el contexto. La frase que acabas de dar leída es del borrador de la Constitución de Juan Pablo Duarte, y esa Constitución no funcionó. Y esto es lo importante en este caso. Y por eso ¿Cómo así que no funcionó? no, porque la Constitución que tenemos, la que se celebra en San Cristóbal, era la Constitución haitiana con 2 o 3 artículos cambiados. ¿Qué? No fue la que finalmente se aprobó como constitución. Claro que no. Claro, sí. Claro que no. Entonces, esa es otra cosa. La manera en que nos cuentan la historia no narran, como diría yo, los conflictos sociales que están detrás de los muchos documentos que nos llegan o de las interpretaciones históricas que nos llegan. Y como digo, el problema del ideario de Duarte es que todo queda en el aire. Ujú. Porque nos dicen una frase en el aire y bueno, pero ¿qué significa eso? ¿No? Ok. ¿Qué significa eso? Entonces, y después, esa frase elegida así al voleo, que es una frase buena. Yo no estoy en desacuerdo con el contenido. Sobre todo si va a dar una constitución de esa época, me parece muy bien, ¿eh? Sí, o sea, sí, Es pero un básicamente es un reconocimiento de es las una libertades constitu- civiles y políticas, Exactamente, es en, una que en ese momento era de avanzado. Era así, inspirado en Benjamin Constant, básicamente. El Y que en francés. esencia sigue siendo lo que buscamos, ¿no? En esencia. Depende, porque esa tiene todavía mucho para mi gusto, mucho de liberalismo burgués, para mi gusto. Pero ya eso son cosas ideológicas, cada uno tiene su ideología, ¿no? Entonces, Del liberalismo burgués. claro, es una concepción más individualista, ahí no hay concepto ok. colectivo. Ok. Ok. Y esas son las cosas que no nos enseñan. Fíjate. Bueno, pero seguimos. Entonces, el problema es que el principal asunto de la Constitución es el borrador, porque no llegó a ser Constitución, de Juan Pablo Duarte, que Juan Pablo Duarte cogió un pique grandísimo y lo rompió en pedazos, porque el principal principio, entre comillas, de la Constitución duartiana era lo que él llamaba la igualdad de la raza. Ok. Porque el problema en el 44, el problema principal que yo he podido revisar en los documentos, era el tema de la vuelta a la esclavitud y el racismo, que llega hasta el día de hoy. Entonces, cuando él habla con sus correligionarios, o con sus, vamos allá, la gente que hacía política más o menos del lado de él, que no eran los trinitarios, porque la trinitaria había desaparecido, entonces, cuando él dice que los blancos y los negros son iguales, todos se les opusieron. Y él, con una rabieta, rompió la Constitución. Y eso es lo que pasa con ese tipo de frase descontextualizada, que no nos dice cuál es el principal problema. Y el principal problema era que la Constitución Dominicana duartiana, que nunca existió y que todos los que se dicen duartianos hoy día, incluyendo el Instituto Duartiano, son muy racistas en sus pronunciamientos, ignoran la idea central de Duarte y por la cual él acabó siendo expulsado del país y nunca volvió. Solamente volvió unos días durante la restauración. Pero me hace él tenía sentido. esa convicción de la igualdad de la raza. Pero me hace sentido porque esa frase precisamente es un reconocimiento Ujú. de esos derechos civiles y políticos Ujú. que deben estar garantizados a toda la persona sin importar precisamente de qué raza sea. Exacto. O Eso es un cualquier principio otra liberal. diferencia. Es un principio liberal, de principio del siglo XIX. Exactamente. El liberalismo que nosotros conocemos, dicho sea de paso, es más español. Lo que pasa es que también en la historia de la vida política se secuestra por los grandes imperios, vamos a decir. Entonces, a mí me parece importante recordar este punto porque precisamente esto fue una de las cosas que los espejos, es decir, las imágenes que nos han hecho de Duarte, nos han vendido. Y el discurso de entrada de don Betilio Alfao a la Academia de la Historia, que para mí
era posiblemente el que más conocía la historia dominicana en el siglo XX, don Betilio Alfaro, que en paz descanse. Pues él le llamó la unidad de las razas, y yo en mi libro explico cómo esa S es tramposa, porque Duarte no habló de la unidad de las razas, sino unidad de la raza. La raza humana. Es decir, era un principio de igualdad donde precisamente quedaba, vamos a decir así, diluido, o quedaba en un segundo plano y como un criterio, vamos a decir, a no ser tomado en cuenta, la idea de que hay razas humanas. Hoy día, como sabemos, la antropología cultural y la antropología social pues niega el discurso de las razas. Entonces, aquí hay un planteamiento interesante, porque a partir de esa frase de Duarte, que muestra un compromiso con esa idea liberal de los derechos individuales, tú estás haciendo un planteamiento, tío Pablo, de que el tema de la raza y de la diferenciación o no de derechos entre personas de diferente color de piel, procedencia étnica, fue un tema que estuvo en los debates iniciales de la fundación de nosotros como país. Totalmente, y de los grupos enfrentados. O sea, que fue uno de los principales temas de discusión. Sí, y para mí casi que el principal. Lo que yo pude revisar. Pero además, en lo que yo intervenía hay otra cosa. Ajá. Y les he dicho a los amigos oyentes, que no basta con leer el ideario duartiano, porque es una colección de frases descontextualizadas. Claro. O sea, entonces vamos a dar un poquito de ese contexto. Entonces, fíjense cómo ustedes al preparar el guión de este programa, automáticamente van al ideario duartiano. Claro. ¿Por qué? Esa es la referencia. Claro, no, esa no es la referencia. Espérate. Esa frase la buscó Eduardo Acevedo, que es filósofo jesuita del centro, egresado del Centro Bono. Sí. Así que le echamos la culpa a él. Claro. Y que se saltó ese pedazo de mi libro. Bien. Entonces, muy bien, seguimos. No, entonces, exacto. Yo quería que pasemos al concepto del día, para entonces entrar a dar ese contexto que quizá a la gran mayoría de la población dominicana nos falta y no nos han educado. Entonces, el concepto del día de hoy. El concepto del día de hoy es independencia. Ay. Según el escritor colombiano Germán Arciniegas, el término independencia surge con la revolución de las 13 colonias y con el Acta de Independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776. El concepto implica, para Arciniegas, un proceso no solo político que habla sobre la emancipación, libertad y soberanía cuando una nación supera el dominio de otra, sino que la independencia es también un proceso cultural, educativo, económico y social al cual no se llega inmediatamente con el acta de proclama, sino que involucra una construcción de identidad y de institucionalidad que impida retrocesos que retrotraigan a formas diversas de dependencia. Wow. Un entendimiento bien completo y amplio de la idea de independencia. O sea, que no es de que nos independiciamos hoy y ya todo cambió, sino que es un proceso es una transición en la que se empieza a formar el Estado y ese Estado va teniendo instituciones, se va eligiendo quienes toman las decisiones políticas de eso y todo eso. Eso es lo que yo estoy asumiendo. Sí, a partir de esa frase. A mí me gusta mucho también, y me pregunto hasta qué punto son equivalentes o no, el concepto de soberanía, que también está muy asociado al de independencia, como la idea de la capacidad de ejercer ese poder político sin interferencia de otros u otras. Bueno, para que sepan que estoy básicamente de acuerdo con Arciniegas. Es decir, en febrero yo publico en Amigos del Hogar y tengo como 10 años publicando siempre una reflexión sobre qué es independencia en febrero y dándole un giro a la interpretación. O sea que ahora sí vamos a reconocer a Eduardo. Que cogió no, porque el tío Pablo no ha terminado de hablar. Por su selección del concepto. Él dijo que él está de acuerdo con Arciniegas. Pero él ahora iba a decir seguramente, pero en eso no. No, porque yo dije, ahorita le echamos la culpa y vamos también a dar eso reconocimiento. No, ahorita yo lo reconocí también. Lo único Bueno, pero yo quiero que tú leas esta frase. Este es un documento de 1850 y ustedes no han trocado. Arciniegas no podía saber este problema.
Esto es una reflexión política sobre las consecuencias de lo que hoy llamamos la independencia. Ok, porque en el 50 hacía 6 años del 44 de la proclamación de la independencia. Entonces, léeme esta frase, a ver. Quiero tratar con exactitud. Él dice que quiere tratar con exactitud. Quiero tratar con la exactitud e imparcialidad necesarias aquellos más notables, aquellos sucesos más notables ocurridos en los últimos 6 años que han pasado desde la separación de los haitianos. ¿Qué dice ahí? Separación, no dice independencia. Muy bien. Separación. Sí, yo ni me hubiera dado cuenta. Claro. Pero entonces, es un detalle significativo. No, ese es el detalle. Pero, ¿quién dijo eso? Eso lo dice un anónimo seguidor de Manuel Jiménez que fue expulsado por Santana. Manuel Jiménez, otro, no el que fue síndico de Santo Domingo. No, Manuel Jiménez, el segundo, Jiménez con S, el segundo presidente, el abuelo de Jiménez Grullón. Entonces, este es un jimenista exiliado en Venezuela y escribe esta reflexión a los pocos meses de ser exiliado. De un documento que nadie quiere saber. Yo lo voy a publicar en estudios sociales. Es un documento sumamente interesante porque nos da una visión distinta de los primeros 10 años los primeros 6 años, perdón, del proceso de separación. Entonces no se entendía como un proceso de independencia en ese momento. Exactamente. Yeah.